salam aleikum para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los engueyos, que se envían pungo cutal en todos los días de agüey. Hoy hablaremos sobre algunos temas religiosos que nos conciernen a todos los que procesamos esta religión. Cuando yo comencé esta religión, yo simplemente tenía ciertas inquietudes, como la puede tener cualquier religioso que comienza nuevo. Esto hace ya 54 años atrás. Queremos saber cómo podemos defendernos de una mayumba, de una brujería que nos puede hacer cualquier religioso simplemente porque quiere probar su fuerza. Me contaba mi padrino y yo le preguntaba que cuál era la razón de que estos religiosos, que ya son religiosos viejos, que cada vez que hay un gangulero que sale nuevo, tratan de aplastarlo o destruirlo por medio de estos rituales o por medio de la brujería que le pueden estar haciendo a la persona, un individuo o una mujer que comienza nuevo la religión. Y eso fue siempre un tema que yo pregunté, porque me era un poco sentirme incómodo al ver cómo estos religiosos antiguos o viejos religiosos siempre tenían un hincapié en contra de las personas que entraban nuevo a la religión. En vez de ayudarlo, en vez de protegerlo y explicarle cómo protegerse, no, simplemente le hacían trabajo para destruirlo. Muchas veces estos religiosos rompían hasta la enganga porque veía que no le surtía efecto nada de lo que ellos hacían. Y esto fue un tema a discutir con mi padrino, que yo siempre llevé en mi mente, porque era una cosa que no se podía entender. Cómo esas personas religiosas antiguas, que son todos, somos hermanos religiosos, en pangue o pangueame, como quieran decirle, podían destruir a una persona que entraba nuevo a la religión. Entonces yo le hice la pregunta a mi padrino: ven acá, padrino, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que hay una persona nueva en la religión siempre tiene este tipo de guerra y le hacen brujería y le hacen cosas. Entonces me estuvo explicando, y hoy es la explicación que le voy a dar a ustedes, que las engangas se alimentan de otras engangas. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo es eso que se alimenta de otra enganga? ¿Una enganga se alimenta de otra enganga? Sí. Cuando una persona tiene una enganga y esa persona es nueva en la religión y esa enganga es nueva, que nació de un gajo nuevo, siempre los religiosos viejos, por lo menos en mi época, trataban de que esa enganga de un modo o de otro fuera destruida, pero por medio de trabajos que ellos hacían a la persona. Y muchas veces de estos religiosos, que algunos eran videntes y que tenían buenos espíritus, protectores espíritus, le podían decir que le estaban haciendo ciertos trabajos o cierta brujería. Muchos de ellos, en base a los pocos conocimientos que tenían, hacían una guanga, una guerra con esa persona, con ese individuo, con ese palero, con ese tata que le estaba haciendo brujería. Lo que sucede es que cuando usted está en una guanga, una guerra, cuando usted pierde la guerra de Inquisimalongo, de espíritus, entonces la enganga que gana, el tata que gana, se huria, se come, jala los espíritus de la enganga de esa persona. Y es como
como pasa de que muchas engangas están vacías, porque muchos ganguleros viejos que saben, que conocen lo que son las matrañas o las trampas en esta religión, pues dejaban vacío la enganga de esa persona que comenzaba nueva. Si el padrino no se daba cuenta y no ayudaba o protegía al ahijado de la guerra que tenía o la guanga. Y esto ha estado sucediendo por muchos años. Esto ha estado palpitando en los corazones de las personas que lo saben. Y es realmente incómodo comenzar la religión, no ser protegido por su padrino, o su padrino no darse cuenta de lo que le están haciendo a la enganga que nace nueva, a la enganga que está prosperando, muchas veces para ayudar a las personas, y estas engangas son destruidas en base a estos viejos ganguleros del Tambatilanga que hacían esas cosas para alimentar y fortificar sus engangas, para que sus engangas sean más fuertes y más poderosas. Muchas veces no solo surtía efecto de que le pudieran robar sus espíritus de enganga, sino que ese espíritu que robaban era atado a la enganga que venció la guerra, y esto traía graves consecuencias porque el gangulero que sabía tanto, pues entonces mandaba espíritu de su propia enganga a gobernar la enganga que había nacido, y esto traía graves consecuencias al dueño de la enganga, que muchas veces ni se enteraba de lo que pasaba. En muchos casos, estos individuos que se habían rayado y que llevaban la religión correctamente, pero que tenían poco conocimiento en base a estas formas de trabajo, traía graves consecuencias porque su enganga había sido cambiada, sus espíritus habían sido jalados, y el que ha hecho la guerra ha mandado espíritu de su enganga a gobernar la enganga de esa persona. Y esto es complicado, y esto nadie lo habla, y esto nadie se lo ha dicho nunca, pero ha sucedido de esta forma y de esta manera que nosotros podemos escucharlo hoy aquí. Cuando nosotros hacemos una guanga o guerra, muchos me escriben, no, que ellos quieren tener la guerra porque le están echando, el babalao le está echando brujería, o el padrino le está echando brujería, o el padrino le está haciendo trabajo porque él se fue de Munanzo Congo, y ahora el padrino le está haciendo trabajo fuerte y él se siente mal. Muchas veces en la religión se utiliza la intimidación. La intimidación es que te dejan saber que te van a hacer algún trabajo, y en base a esa persona que sabe, usted siente esa falta de protección que debe estar en base a los conocimientos que usted tiene. Siempre para mí fue un tabú no poderme defender. Ese fue lo que más a mí me impactó en esta religión, de que me pudieran hacer algo, como seguramente muchos le ha pasado, y que no puedan defenderse. Y al no poderse defender, estás, como dice, a la Bartolina, porque no te defiende el padrino, porque el padrino no se ha preocupado de eso. Usted se siente mal, las cosas en su enganga están funcionando mal, y no tiene, como dice, un desenvolvimiento
material, espiritual ni económico. Muchas engangas que entregan hoy en día en Cuba y fuera de Cuba no son las engangas que eran antes, porque estos religiosos de Tambatilanga del tiempo Congo se llevaron los secretos a la tumba y hoy en día habemos muy pocos religiosos que sabemos verdaderamente cómo funciona esta religión. Muchas veces han llevado una línea a seguir del padrino que lo hizo mal y después ese ahijado ha tenido ahijado y lo sigue haciendo mal y es un desbarate total. Las engangas que hoy en día están entregando, lo vamos a decir que son todos para que no se sientan ofendidos. Pero la realidad es vista desde el punto de vista que yo he visto y analizado y muchas personas me han escrito en base a estos problemas que están sucediendo. Muchos de ellos, yo le digo, bueno, déjeme ver lo que ustedes le han dado y sinceramente es un desastre. Hasta yo le he preguntado, ¿usted ha hecho esto? No, yo no he hecho esto, esto me lo dio mi padrino. Bueno, esto es un desastre. Esto le tiene que dar camino, porque si usted no le da camino a esto, usted cada día va a estar más enredado en las patas de los cuames de los caballos. Y esto está pasando a muchos religiosos que verdaderamente tienen fe a la religión, tienen amor a la religión y no pueden, como dice, poder encaminarse a las cosas que verdaderamente son. Ahora usted va a hacer una huanga, una guerra. Si usted no sabe hacer trabajo religioso, usted no puede tener guerra con nadie. Porque aquí en la religión del palo mayombe afrocubano, aquí gana el que más sabe. El que mejor construida tiene la enganga. El que tiene los convenios o tratados y sabe maniobrar con ellos y sabe trabajar con la enganga. Porque usted tenga una enganga, usted no puede tener guerra con fulano ni ciclano. Porque usted, como dice, está creciendo en la religión. Como dice, arriba de la enganga tú creces grande. Pero eso toma su tiempo. Toma su espacio para los conocimientos que usted debe tener para poder quitarle un espíritu a un enemigo, para hacer trampas a los espíritus del enemigo. Y usted debe tener muchos conocimientos que hoy en día, desgraciadamente, en base a los buenos religiosos que dicen que se llevaron los secretos a la tumba, hoy en día están los eslabones perdidos entre muchos religiosos que verdaderamente sienten esta religión, a no ser que no sean, no importa que no sean cubanos, pero han querido y han tomado esta religión como de ellos también. El caso es que si usted no sabe trabajar palo mayombe afrocubano, usted está en problemas. Siempre he dicho que esto es una religión de doble filo. Esta es una religión que te puede salvar, pero también te puede destruir. En el palo mayombe, hoy en día, fuera de Cuba y dentro de Cuba también, yo no había visto tantas personas oíros, locos, haciendo barbaridades en estas manifestaciones del palo mayombe afrocubano. Yo nunca había visto tal cosa. Yo había visto personas que no sabían, pero trataban de aprender. Yo he visto personas que eran buenos religiosos y la bebida lo ha destruido. Yo he visto personas que han sido buenos religiosos y han perdido esa fuente religiosa que han tenido, videntes, que escuchaban, que pasaban sus espíritus, lo han perdido en base a mujeres o la droga
o el alcohol ha destruido a todos esos religiosos que han comenzado, como todo, con esa fe y esa fuerza que inspiramos, lo que comenzamos nuevo en la religión, para poder prosperar, para poder tener mejor economía en nuestras vidas y así lograr el propósito de ser un buen religioso, un buen gangulero. Pero, hablando del tema de las guangas o guerras, cuando usted no sabe guerrear, usted no puede tener una guerra con nadie, porque usted no sabe lo que la otra persona puede hacer y usted se confía de que usted sabe. Nunca las guerras son buenas para nadie, porque las guerras, la religión, no solo lo puede destruir a usted que está haciendo la guerra con el otro tata o con el otro tataíta o con el ayayi, porque las yayi también muchas veces son guerreras y se atreven a tener una guerra con otro mundele, con un tata. Y esto hay que llevarlo siempre a análisis, porque, como dicen, de cualquier piedra puede salir un sapo. Y entonces es bueno saber que si usted no sabe tener una guerra de espíritu, de inquisi malongo, de hacer ensaras malongo, hacer trabajos malos, maléficos, con Lucancasi, con Candiampembe, en el mundo carire, entonces usted va a estar en graves problemas. Yo particularmente, yo aprendí en la religión todo, de hacer buenos trabajos o hacer malos trabajos. Yo sé en la religión hacer cualquier cosa, porque ese fue mi tema. El temor de que me hicieran algo y me pudieran quitar mis cosas, me hizo de que yo fuera lo que hoy en día soy. Un gangulero con vastos conocimientos, sin dedorar a nadie, y que cada cual que sepa, que lo enseñe, para ayudar a todos los panguiames, a todos los hermanos, a que prosperen mejor. Hablar y hacer cuentos es una cosa. Presentar un trabajo de esta índole o hacer un mazango de guerra o de guanga, como decimos, es otra cosa. Las guerras se ganan con mazango y con muñeco brujo. Se ganan las guangas, las guerras. Un gangulero que no hace mazango en una guerra simplemente no va a ganar la guerra. Los ganguleros tienen que hacer mazango de guanga de guerra para vencer cualquier guerra que se presente con cualquier religioso, porque los religiosos son muy susceptibles de cualquier cosa. Ellos pueden ir para tu casa y a lo mejor usted tuvo una discusión con ella y empezaste a hacer brujería y tú sin saberlo, porque tú lo que tuviste fue una discusión de cualquier cosa, pero ya él te tenía en la mente y ya te quería hacerle daño, y entonces se aprovecha de cualquier discusión que usted tiene, como decir esto es amarillo y tú decir no, esto es medio amarillo anaranjado, y es lo suficiente para que él vaya corriendo a su enganga y pida en contra de ti y te pone y te arrea espíritu. Esto sucede así porque también es importante la educación que usted tenga religiosa. Si usted es una persona normal, usted por cualquier cosa va a echar brujería a la gente. Porque usted es anormal, usted no tiene el conocimiento necesario para saber que esto se hace simplemente cuando usted está en peligro, cuando ustedes le están haciendo cosas, le están haciendo trabajo. Entonces usted va a su enganga a pedir, a real, pero no por cualquier cosa. Porque, este me cae mal y yo le voy a echar brujería a este porque me cae mal. Porque él me dijo que esto no era así, yo le dije que sí, voy a ir a mi casa. Eso existe. Eso existe. De que te hacen brujería por cualquier cosa. Hay ganguleros de estos que no tienen raciocinio.
y le hacen brujería hasta a su propia madre o su propio padre, porque el padre no le quiso darle el dinero que él le pidió o cualquier cosa de esa. O la madre le dijo que no podía hacer. Y ellos son capaces de echarle brujería a su mamá o a su papá y más a su hermano. A sus hermanos eso es fácil. Cuando su hermano lo está mortificando mucho, él va a la enganga y le hace brujería al hermano. Y esto no puede pasar. Uno hace un trabajo a una persona cuando esa persona le hace un trabajo a uno. Tú tienes que tener una justificación para tú hacer un ensara malongo, para hacer un trabajo malo a una persona. ¿Tú crees que no lo vas a cobrar? Te van a cobrar tarde o temprano. Usted tiene que tener presente cómo es que se trabaja esta religión. Y esta religión no es para intimidar a nadie, ni para meterle miedo a nadie, ni para estar vestido de brujo todo el día, ni con garabatos, ni con bastones en la calle. Esto tiene que parar. Esto es una religión de prestigio. Esto no es una religión de delincuentes. ¿Quién ha dicho eso? Esto es una religión para ayudar a las personas. Para usted trabajar y tener su economía. Para servir al prójimo necesitado. No tienes que ser hombre sobre todas las cosas. Y cuando un hombre es sobre todas las cosas, tiene los conceptos bien entendidos. No puede ser un chismoso, no puede ser un enredador, no puede ser un hablador de más. Debe ser buen padre, buen hijo, buen hermano. Respetar a tus padrinos, respetar a tu enganga. Respetar a las esposas de tus hermanos religiosos. Respetar a tu ahijada. Aquí nadie se puede marihuanar, ni meterle a la cocaína, ni emborracharse estando en rituales afrocubanos. ¿Hasta dónde quieren llevar esta religión? Y no saben nada. El que sepa más, que lo ponga. El que sepa más ahí, que lo ponga. Es lo que tiene que hacer. No ponerse a hablar, sino ponerlo. A ver qué es lo que pone. Hasta yo lo voy a ver. Que me invite, que yo también lo voy a ver. Los anguleros hacen mazango de guerra y lo ponen adentro de una cabeza de un mono en la boca. Así trabajan los anguleros. Cuando los anguleros están en guerra, se dice que arriba en ganga no hay sentimiento. En angulero nunca tesia ni tesis. Que el angulero nunca se echa para atrás del trabajo que hace. Nosotros no podemos hacer un trabajo y después arrepentirnos y quitar el trabajo porque ya el trabajo está hecho, eso no tiene marcha atrás. Entonces por eso cuando nosotros hacemos un trabajo tenemos que estar claros de lo que vamos a hacer. Si de verdad tenemos ese odio en contra de la persona o si de verdad nosotros queremos hacerle daño a una persona simplemente porque discutió con nosotros. Usted mismo lo puede estar haciendo. Y tú, y tú, y tú. Infringiendo nada más que temor a las personas. Destruyendo la religión de esa manera. ¿Te puedes defender? Sí, te puedes defender. Te puedes defender del daño que te puede estar haciendo otro religioso. Entrar en guerra, tienes que saber. Como yo le he explicado, muchas personas me escriben, no, de que mi padrino me está haciendo brujería. Pero bueno, ¿qué clase de padrino es ese que te hace brujería? Porque la engaña no permite que al hijo de ella le haga brujería, porque el gangulero, el tata, el padrino, es un intermediario entre la enganga y el ahijado. Pero realmente es hijo de la enganga. Entonces esa intimidación que meten estos nuevos religiosos, que si te vas te he hecho brujería, que si eso, entonces la gente vive acosado en la religión, en vez de sentirse con fe
y con amor se sienten intimidados porque ese padrino es un chapalero, un hablador de más. Oye, la persona sabe, hay que darle reconocimiento a la persona. Si esa persona sabe, sí, yo soy tu padrino, si esa persona sabe, chico, ¿cómo que no? Hasta yo he visto cosas que me han convenido a mí aprender. Pero no porque la persona sabe ese odio contra la persona. ¿Qué tú crees? ¿Que tú te vas a liberar? No te liberas. Por eso el Gango Cueva te huria. Por eso el Caimán te huria. ¿Qué cosa es esto, chicos? ¿Hasta dónde pueden llegar los religiosos? Oye, si tú no sabes hacerle una enganga, no la des. Si tú no sabes como padrino entregarle una enganga, no la entregues. Si usted no sabe hacer un trabajo, no se meta a ser padrino de nadie. Ah, porque estás robando, porque estás buscando dinero. Sí, pero estás engañando y estás destruyendo a las personas, estás enredándolos. Y tú te vas a enredar también, al final te tienes que ir. Porque te van a estar buscando tanta gente por hacer entufi en la religión. ¿Tú sabes cuánta gente me han copiado a mí? ¿Tú sabes cuánta gente cogen mis cosas y la ponen como de ellos? Y quieren consultar y quieren hacer cosas con lo mío. Oye, no hay nadie aquí todavía como el Tataí Tiraca, nadie. Mira a ver si aparece uno en las redes sociales. Búscalo, tú mismo que eres el bárbaro. Yo siempre me enorgullezco de poder transmitir a todos los religiosos algunos de mis conocimientos que los van a ayudar a que el gangulero sea mejor, a que el ahijado pueda prosperar, pueda tener mejor economía. Y claro, si puedes ayudar a tu padrino también, si su padrino lo ha ayudado a usted, ayude también a su padrino. Yo, mi padrino, siempre que hacía un trabajo, yo le dejaba su derecho, porque él me enseñó. Y un hombre agradecido, eso vale por dos. No, lo quiero todo para mí. Quiere llenarse el bolso en base a los conocimientos que le dio el padrino y no es capaz de regalarle una botella de aguardiente, ni 4 tabacos, ni 4 velas a la enganga. No al padrino, a la enganga. ¿Cuándo se ha visto eso? Usted va a casa de su padrino, va a visitar su enganga, lleve una botella de aguardiente, lleve un par de tabaco. Esa es la cortesía del ahijado a la enganga, al padrino. Llegan como si fueran los dueños de Munanzo Congo. Vienen a lo mejor en cocaína o en marihuana o a hablar mierda ahí. Aquí no se permite nada de eso. Voy a llevar a mi familia a una casa donde van a estar haciendo cosas indebidas. Llevando a mis hijos y a mi señora allí. Porque usted es mi padrino y yo tengo confianza en usted que usted va a estar educadamente tratando a mi familia. Y lo que está es mirando por atrás las nalgas de la hijada. Un delincuente. Entonces después dicen que la religión, no es la religión, son los delincuentes estos que hay en la religión nuevo. Antes, para tú rayarte, te averiguaban quién tú eras. Si tú eres un mal hijo, tú no puedes ser un buen palero nunca en tu vida, ni un buen padrino. Si tú no respetas a tus padres. Si tú mandas a tus padres para casa de ya tú sabes quién sabe. O le dices malas palabras, o te dice que no lo jodas más y le falta el respeto a tus padres. Tú nunca puedes ser un buen padrino, tú tienes que ser un buen hijo para tú serle entonces un buen padrino.
Si usted trata a sus padres mal, trátelos bien, cambie. Aunque ellos no crean en su religión, pero cambie con ellos. Porque eso es lo correcto, porque así usted va a avanzar en esta religión. Si usted es un imperfecto con sus padres, con sus hermanos, con su familia, usted no sirve para nada, porque hasta los delincuentes respetan a la familia. Porque a la hora de que pase algo, la familia es la que lo va a ayudar a él. Va a estar también peleado con la familia. Y así está pasando. Entonces después dicen que los religiosos, y que esto, y cuando uno no le interesa lo que hace el lucumí, a mí no me interesa lo que hace el lucumí, o lo que hacen los santeros, a mí no me interesa eso, ni lo que hacen los babalaos, ni nada de eso. A mí me interesa mi tema de Palo Mayombe, que llevo 54 años en esto y doy a conocer formas primitivas para que las personas sepan de que esta religión es bien grande para el que no la conoce. No, que si es babalao, que a mí que me interesa el babalao. Ni yo voy a ser babalao, ni yo voy a ser santo, ni nada de eso. Yo soy solo gangulero. De que el gangulero, que el santero le tira al gangulero, que el gangulero le tira al santero. Yo nunca había visto todo eso. Que el santero lo quiere todo para él, que si el palo que es brujo malo, que sé yo, es una cosa increíble. Aquí hay de todo, aquí hay bueno y malo. Hay santeros que tienen que ser buenos y son malos. Palo Mayombe, una religión de prestigio. Una religión que pocas personas pueden llegar a hacer algo en esta religión. Los verdaderos religiosos respetan a los otros religiosos. Ah, el señor es santero, sí, es buen santero. No, ese palero es malísimo, que esto, que lo otro. Oye, es una cosa que no tienen concepto de lo que es la religión, ni lo que es la hombría, ni lo que es nada. Es una cosa increíble. ¿Y quién es el único que habla todo esto? Tataí Tiraca, Induana Panguila, Osvaldo Sesti. No hay otro que ha hablado aquí como ese. La verdad. Sin mucho cuento ni nada. A mí que me interesa lo que es santero. No me venga aquí a meter santería, ni me diga che, porque yo no soy santero. A mí me tiene que decir buen lumbo. No me diga che, porque yo no soy santero. A che tú le dices a los santeros, no a mí. Estás aquí en esta página, tienes que entrar aquí en la religión del Palo Mayombe. No puedes ser santero y también palero aquí, las dos cosas no puede ser. Y si eres santero, tienes que convertirte aquí también a hablar como hablan los paleros, los anguleros, los mayumberos. No, que H, no, H para ti. Lo mío es buen lumbo. Y así, es totalmente una cosa equivocada todas esas cosas y quieren criticar a este o criticar al otro. A mí que me interesa lo que es el santero. Porque si el santero hace todo el tiempo es bobo, ¿a mí qué me interesa lo que hace el santero? O si el palero hace daño, o si no hace daño, si se dedica a hacerles bien o se dedica a hacerles mal. Eso es problema de la persona que lo es. Hay anguleros que se dedican nada más a hacerles bien en su vida. No se dedican, como yo, a hacer cualquier tipo de trabajo. Yo no recomiendo a ninguna persona que haga buenos ni malos trabajos. Yo simplemente expreso mis conocimientos y al que le interese, que capte lo que él crea. Yo no quiero que tú seas religioso igual que yo. Para eso hay que nacer.
No como dicen que todo el mundo es religioso. No, no. A esto se nace, verdaderamente se nace brujo. Usted lo aprende, sí, usted lo puede aprender. ¿Por qué no? Pero no va a ser lo mismo el que nace brujo que el que lo aprende. Se lo digo yo a usted. La belleza del arte cubano, del arte afrocubano, ha cruzado fronteras. Lo han traído a Estados Unidos, lo han traído a Puerto Rico, lo han traído a México, lo han traído a Venezuela, lo han llevado a Colombia, lo han llevado hasta Nicaragua, lo han llevado a El Salvador, a Italia, a España y sigue en Cuba. ¿Y quién lo ha traído? Los cubanos huyendo de la isla por el comunismo. Fueron los que trajeron esta religión. Como otras veces yo he hablado, esta religión es sumamente nueva aquí, fuera de Cuba, 50 y pico años, no llega ni a 60. En Cuba está en 1565, a 1665, está esta religión. Hace 500 años que está en Cuba esta religión. Y todavía hay quien puede decir que tú lo que haces, ¿verdad? Hay que ver lo que haces tú, no lo que hago yo. Lo que hago yo está aquí. Enséñame lo que haces tú. Y si tú no me puedes enseñar lo que haces tú, no lo puedes explicar, no puedes decir nada, entonces te tienes que quedar calladito, que es como te ves más bonito, tú sabes. Tú vas a comparar una ensara del Tataí Tiraca con otra ensara, no la puedes comparar, jamás. Esto solo lo hago yo, por el momento, y los ahijados míos que aprenden de mí. En mi vida como religioso, yo he tenido muchas partes buenas y muchas partes malas. Yo he hecho de todo en la religión. Yo no me escondo. Yo también me he alimentado de otras engangas. Por eso que conozco todos los temas religiosos. He sabido cómo mantenerme en la religión sin estar totalmente involucrado en todo esto. He tenido mi balance de mi vida como religioso y he tenido mi balance de mi vida común. Yo no quiero estar todo el día en la brujería. ¿Quién ha dicho eso? Yo no quiero estar todo el día hablando de muertos con mi mamá, con mi hermana o con mi amigo. Yo no hablo de religión con nadie. Aquí es que yo hablo con ustedes, los que me siguen. Por eso tenemos 3 millones de visitas. Sí, increíble. Puedes verla ahí en YouTube, puedes ver eh, las visitas que hay. Y 473 videos. Y como 20.000 personas inscritas. Solamente en esta página. ¿Por qué usted cree que vienen? Vienen a ver, a curiosear. Sí, vienen a ver y a aprender. Porque no hay otra página que hable la verdad. En ningún momento, cuando hablan algo, es que leyeron el librito este y le leyeron el librito el otro, pero realmente de su vida como religioso no tienen nada. Y no me digan que no es mentira, que es mentira mía. Si lo tienes, lo tienes que enseñar. Enséñalo. No, que yo no lo enseño porque mentira, tú no sabes nada. Está haciendo un cuento a aquel, al otro, al otro. A mí tú no me puedes hacer un cuento. Yo sí tengo para enseñar. Sí. Y para dar. Y para que la gente aprenda. Sí, yo sí tengo para eso. ¿Qué tienes tú? No te quedes callado.
Habla sin envidia, no envidia. Los hombres no envidian a los hombres. Eso cuando un hombre envidia a otro hombre es que hay algo raro ahí. Los hombres no envidian a nadie. Y que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Sí, ese es un buen religioso. ¿Cómo que no? Sí, él sabe mucho. Él no me va a dañar a mí lo que yo sé. Hay seguidores de esta religión para todo el mundo. Sobran. Nadie tiene que quitarle los ahijados a nadie. Ni hablar mal del otro y quitarle el ahijado, ¿no? Porque este no sabe nada, porque el otro no sabe, que él es el que sabe, él tampoco sabe nada. Yo sí tengo para enseñar. Yo tengo para dar y para que lleven. Yo me río porque esto también me divierte a mí. Sí, yo no estoy en ese tema de que ustedes creen de que yo soy el brujo más grande ni nada de eso. Esa fama me la están dando ustedes. Yo nunca me he creído nada de eso. Pero sí expongo muchas cosas que ustedes nunca la habían visto, que nadie ha podido aprenderlas. Y yo se las pongo a ustedes para que ustedes puedan ver cómo es que esta religión, no que venga cualquier improvisado a hacerle un cuento, quitarle el dinero que usted tiene, dándole una ganga falsa, con palo de tendedera y un caldero de guerrero. Sí, porque después de tanta tensión y esta conversación que ha sido un poco tensa para todos ustedes, hay que reírse, se tienen que reír para que se sientan bien. Está Taquimbunto de México, preparando sus cosas para empezar a trabajar, para que llegue también la verdad a México directamente. Y dejar todo el cuento que hay. Señores, ustedes nada más tienen que aprender lo que está escrito. Guiarse por las cosas que son en la religión. No tienes que ligar la Santa Muerte con esta religión porque eso no funciona. De ligar la santería con esto, si tú no sabes, tienes que aprender. ¿Qué tú crees? ¿Que yo no aprendí? ¿Qué tú crees? ¿Que los 54 de estos años que yo tengo de religioso lo he estado en la tontería? No, yo estaba aprendiendo en lo que tú estabas a lo mejor disfrutando o tú no habías nacido. ¿Por qué tantas personas me preguntan? ¿Por qué tenemos 3 millones de visitas? Porque como tiene seguidores oye, tengo seguidores porque hablo la verdad. Sin tanto cuento, ni tanto alarde de que hago, deshago, de que ya tú aprenderás, que tus muertos te lo dirán. Mentira, todo eso es un cuento. Esos padrinos que te dan evasivas no saben nada. Te lo digo yo a ti. Han aprendido a rayar, algunos aprenden a rayar y otros lo que han hecho es hacer atrocidades en el rayamiento. Porque creen que porque lo cortan más va a ser más religioso. No. Lo que estás destruyendo los rituales afrocubanos, ya que no son tuyos, cuídalo, quiérelo, obra bien con las personas. No esté destruyendo esta religión que tanto sacrificio costó a todos nosotros, a los cubanos. Lo mismo aquí que en Cuba, igual. Así que hay muchos que saben, sí, que lo enseñen. El que sabe que lo enseñe. Llevar esta religión a otro nivel, al nivel que usted lo está viendo ahora, dándose cuenta cómo son las cosas, abriendo un camino, un sendero para todos los religiosos para que prosigan en la línea correcta. Eso es malo. ¿De cuándo acá eso es malo enseñar a las personas? Yo quiero que ustedes me digan de cuándo acá es malo poder expresar los conocimientos que tiene una persona a otros religiosos, a otros creyentes. ¿Desde cuándo eso es malo?
Malo para ti porque lo estás haciendo mal. Ahora no te conviene de que vean, como dicen, prohíben a los ahijados de que vean mis videos. Esos son tontos que no lo quieren ver. Porque ¿qué va a saber el padrino lo que tú estás viendo? No, lo que te vas a dar cuenta es que tu padrino te está engañando. Y eso es lo que no quiere él, que vea que él te está engañando y que tú te estás dando cuenta. Como se han dado cuenta tanta gente, tantas personas, tantos religiosos que lo han estado engañando. Yo siempre doy gracias a lo que existe. Porque me puso en este escalón. Ni quiero más para allá, ni quiero más para acá. Aquí donde yo estoy, yo me siento bien. Yo puedo transmitir los conocimientos que otros no tienen. Que tú te crees un buen religioso, perfectamente. Yo te respeto. Pero no te pongas a hablar, porque si el que habla tiene que actuar. Igual que el que está echando una culpa a una persona tiene que tener las pruebas. Si no tienes las pruebas, no puedes hablar. Vas a hablar sin pruebas, para que después te demanden a ti. Cuando uno habla es porque, como dicen en Cuba, porque tienen los pelos del caballo en la mano. Si no, no pueden hablar ni levantar calumnia a nadie. Porque simplemente la persona lo hace bien y tú no lo puedes hacer. Hay mucho en las redes sociales, una cosa increíble. Yo nunca había visto tantas envidias religiosas, tantos solliros, tantos locos en esta religión. Por eso esta religión, cuando tú incumples con ella, tú te vuelves loco en ella. Están fumando tabaco y metiendo miedo a la gente con gorritos y cositas. ¡Ay, más rayo, parta crillón, más te lo digo! Cuidado. Dice, cuidado, si no sabes, no te metas. Candela quema el truco. Como dice, la candela quema el culo. Yo siempre he admirado a todos los religiosos que imparten conocimiento y que muchas veces comparten esos conocimientos con religiosos que saben. Y esos religiosos que saben imparten otros conocimientos a esa persona que sabe también, porque uno nunca la sabe toda. Aquí tú te mueres sin saberlo todo. Mira que yo conozco y todavía sigo aprendiendo. Y me voy a morir y no lo voy a saber todo. Y he sido la persona que ha expuesto más de esta religión, por lo menos en las redes sociales. No hay otro que haya expuesto tantas cosas como lo he expuesto yo. A mí me han cogido hasta los cantos míos. Y yo no soy ni buen gallo cantando. Hasta el canto también lo han cogido. A ellos. Ya no saben qué van a hacer. Solo yo voy a parar cuando me muera. Porque mientras que yo tenga vida, yo voy a seguir explicando cómo es esta religión. Y allá tú, si no lo quieres aprender y quieres seguir erróneamente y quieres seguir en el fracaso, los buenos munanzos Congo se mantienen a través de los años. Los munanzos falsos se rompen con el tiempo. Eso es lo que decía siempre mi padrino. Y es verdad que han entrado una pila de munancitos de esos que se han creado hasta ramas. Pues eso, o son locos, o son, bueno, es que están engañando a otras personas que no saben. Están creando ramas. Los indios no sé qué cosa. Oye, esto es una locura.
Esto es una locura. Yo nunca había visto tanto Soyiro, de verdad. Allá en Cuba hay sus locos en esto. Sí, en Cuba los hay, ¿cómo que no? Pero no, pero como aquí no. No, como aquí es increíble. Si usted no aprende el que sabe. Si tú no puedes aprender, si tú no tienes esa mente para aprender, entonces tú estás, como dice, fuera de juego. Yo no, yo todo lo hago como me enseñaron. Yo nada más tengo que ver las cosas una sola vez. Como hacían antes. El tata te decía, el padrino, yo nada más lo enseño una sola vez. El que no lo coja y no atienda, pues sabe que ese no me puede preguntar. Y yo tranquilito, nada más que mirando y escuchando. Porque ya en base a lo que yo sé, yo puedo captar lo que están haciendo. Esos religiosos que está hablando el padrino y tú lo ves hablando ahí con el otro bobería y no tiene respeto y el padrino te tiene que mandar a callar como si estuviera en la escuela de kindergarten. Callan al niño porque el niño está hablando bobería, porque no atiende lo que dice el padrino. El padrino nada más te lo voy a explicar una sola vez. ¿Quién te dijo que el padrino te lo tiene que explicar tantas veces? No lo cogiste, no lo captaste. Como dice, te fastidiaste. Por eso que pocos llegan a ser buenos religiosos. El padrino no te va a enseñar cada vez que tú quieras. ¿Quién te ha dicho eso a ti? El padrino tiene el deber de enseñarte. Sí, el padrino tiene el deber de enseñarte, pero tú tienes que atenderlo y entender lo que te está diciendo y aprenderlo. Porque si no, usted nunca va a llegar a ser un buen religioso. Y la gente están buscando en esta religión, igual que los santeros están buscando, los babalaos. A mí me escriben aquí de África, Ifá, le digo, no, que Ifá de qué, si yo no soy babalao ni nada de eso, ni me interesa hacer babalao, ni me interesa ser santero. No, nada de eso. No, que si tienes que ser palero, después tienes que ser santero, que después, no. Yo me voy a morir siendo banculero. Y lo que hago, lo sé hacer lo que hago. Y eso es lo más importante. No, de que quiero ser santero y quiero ser babalao y quiero ser... No, nada de eso. De que tengo todos los caminos, bueno, tengo todos los caminos. Yo tengo camino también, nada más recorro el camino que a mí me dé el deseo. A no decir que el camino que me da la gana a mí. Están los cabezaduras. Porque tú le dices las cosas y no entienden. Porque ellos tienen en su mente otra cosa. Están los sábalos todo. Porque tú le dices algo y ya ellos te contestan porque ellos lo saben. Están los porfiados. Los que te están diciendo algo y ellos están porfiando de lo que tú sabes. Están los lengüeteros, esos que siempre están hablando de más. Y criticando al video y criticando al que lo hace y ellos es el que lo hace mejor. Pero no enseñan nada. Le han traído los cubanos cuentecitos allá de brujitos y entonces se lo creen todo aquí y aquí lo siguen enseñando, los cuentecitos de Congo Brujo. Yo no soy tan fácil. Yo no creo cualquier cuento, no. Yo soy como Santo Tomás, a ver para creer. Chacho, he enseñado, he ayudado a muchas personas. Si me ven 3 millones de personas, es porque medio mundo está cogiendo cosas de mí y ganando dinero. Ninguno me manda ninguna botella de aguardiente a mí, ni 4 tabacos. Algunos me los mandan. Como el ahijado de Eduardo. O el otro. Pero nadie me manda a mí. Mira, padrino, coja $50 y compre una botella de aguardiente en mi nombre, compre un gallo y 4 tabacos
y déselo a la enganga. A mí nadie me dice nada de eso. Lo quieren todo gratis. Gratis es mejor. A mí también, yo todo lo tuve que pagar a mi padrino. Mi padrino muy bueno y muy respetuoso y me enseñaba y todo, pero yo lo tuve que pagar todo. A mí nadie me dio nada gratis. Nada. Ustedes se salvan que lo están cogiendo gratis aquí. Y así pasa el cuento. Y así pasa la historia. Aprendiendo y ganando dinero. Son ávaros. Envidiosos. No comparte nada. Después quiere que compartan con ellos. No, lo que ha caído aquí en esta religión es, como dicen en Cuba, veneno. Veneno, la etiqueta del cloro. ¿Sabe que el cloro tiene una etiqueta que es una carabela con 2 huesos? Bueno, eso es lo que ha caído aquí. Candela. Y yo me río porque es que me tengo que reír, la verdad. Yo no puedo llevar esta, como dice, esta cosa a este tipo de estilo de nada de eso. Cada cual que haga lo que quiera. De todas formas, mírame como yo estoy, sin lío, viviendo mejor que, como dice, mejor que el rey de España. Así que traten de llevarse bien con los otros hermanos religiosos. No hagan cosas que no deben. Ayuda al necesitado. Dale la mano al que lo pide. Un buen salam aleikum para todos los tatas, para todos los tataitas, para todos los engueyos, para aquellas personas que nos ven tan bien y nos dan el apoyo. Gracias por todo. Porque hasta eso doy las gracias. Al que lo ve, al que me da un clic, al que no me lo da también, le doy mis bendiciones, mi buen lumbo, para que cuente cheche, para que no se crea que yo creo que soy algo, nada, yo no creo nada, yo soy igual que todos ustedes. Lo que yo me sacrifiqué y aprendí, en lo que otros fiestaban, otros no habían nacido. Ahora, el que debe pena, que pague pena. Y el que debe culpa, que pague culpa. En fin.